Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México, a varias ciudades de México y de América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos del COVID-19, cómo será su futuro inmediato, los síntomas que estarán asociados a esta enfermedad. ¿Será un padecimiento endémico? Es la respuesta que hoy trataremos de responder con la ayuda de nuestros expertos. Científicos coinciden que la COVID-19 será una enfermedad endémica. Esto es que podría volverse similar a otras enfermedades infecciosas como la influenza. Expertos en enfermedades también que afirman que la erradicación del SARS-CoV-2 aún no será posible al presentarse diversos síntomas y secuelas. El Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias expresa que la salud mundial no puede convertirse en el rehén del sector farmacéutico, esto ante la inquietud en la distribución de las vacunas. Europa enfrenta de nueva cuenta un panorama desolador. Siguen en aumento las muertes por COVID, la principal causa de muerte en estos países y en Asia Central. Muchos temas a lo largo de la siguiente hora, pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 pudo haberse evitado. La economía necesita una salud sustentable y el planeta sigue enfrentando etapas críticas. Ante esto, ¿cuál es el panorama sociopersonal ante una enfermedad que deja secuelas importantes a quien la ha padecido y cobra vidas de manera casi instantánea a quien presenta una enfermedad crónica degenerativa? A casi 2 años del surgimiento del virus SARS-CoV-2, aún el panorama es desalentador. La vida de cada persona es intermitente ante el riesgo de enfermar y las secuelas prolongadas podrían abrir un abanico altamente costoso. El proceso doloroso de un paciente grave con COVID-19 no se atenúa, al contrario, permanece por un tiempo prolongado. De continuar el ritmo mutuante de este patógeno, los altos costos para las familias y el sistema de salud será exorbitante. Aunque los científicos de ciencias de la salud afirman que será un padecimiento endémico, aún no se sostiene por la Organización Mundial de la Salud. Las horas y los días transcurren, el riesgo de enfermar es latente, nadie se salva, aun aquellos vacunados y quienes ya enfermaron por COVID-19. Apegarse a las medidas tanto directas como indirectas es la mejor solución. La alimentación balanceada, los nutrientes vitamínicos, el ejercicio activo, la higiene sanitaria, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y la vacunación contra este coronavirus y otros patógenos son los métodos más eficaces comprobados por los científicos mundiales. También en este tiempo, los países han variado en la aplicación de las medidas de salud pública. De acuerdo a un estudio internacional, se señala que para mantener bajo control la propagación del virus, algunas naciones hicieron de forma agresiva y detener la propagación del virus. Otras se basaron en la supresión del virus y algunas intentaron mitigar solo los peores impactos. Sin embargo, si hubiera uniformidad en los criterios de salud pública y epidemiología, ahorita el mundo no estuviera viviendo una crisis pandémica prolongada. Y de no actuar y visualizar la estrategia en conjunto, existe el riesgo de que surjan otros nuevos virus y altamente infecciosos que podrían surgir en cualquier momento. En la actual pandemia COVID-19, para llegar a niveles bajos de contagios y muerte, al parecer está lejos de proyectarse. Este panorama ha sido, advierten expertos, la peor crisis combinada de salud y socioeconómica y una catástrofe en todos los sectores. La salud y el bienestar social está en riesgo ante posibles amenazas pandémicas que podrían también ser endémicas con graves secuelas en cada etapa de la vida humana. Informó Isaura López Villalobos.
Saludamos a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, para que nos dé a conocer el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia no da tregua, sigue sumando fallecidos y nuevos contagios. Las muertes superan los 5,1 millones y 258 millones de personas se han infectado. Los casos globales de COVID durante la semana pasada ascendieron un 6% respecto a los 7 días anteriores. Fueron en total 3,6 millones, de los que 2/3 se registraron en Europa, el actual epicentro de la pandemia y la única región donde aumentaron los casos. Así lo indica el informe de la Organización Mundial de la Salud, que señala que el viejo continente también registró más de la mitad de los fallecimientos, 29.000 de un total de 51.000. En cuanto a los contagios por países, Estados Unidos está a la cabeza, seguido por Alemania y el Reino Unido, y la variante Delta comienza a convertirse en la única circulante. Los datos indican que la situación es crítica en Europa, donde la COVID-19 es la principal causa de muerte. La OMS ha alertado de que si se mantiene la tendencia actual, 700.000 personas podrían morir de aquí a primavera, una cifra muy alta teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia los fallecidos en Europa superan el 1,5 millones. Además, los pronósticos apuntan a que 25 países de la región europea se arriesgan a sufrir falta de camas en hospitales. Se han administrado más de 1.000 millones de vacunas en la región y un 53% de la población ha completado la pauta, pero con grandes diferencias entre países. Unos no llegan al 10% y otros pasan del 80%, como es el caso de España y Portugal. Países como Hungría y República Checa han alcanzado en las últimas 24 horas su récord de contagios. Sigue subiendo la incidencia en Alemania, donde a partir de hoy, para utilizar el transporte público o acudir al trabajo, será necesario presentar el certificado de vacunación o una prueba negativa. Y Austria, el único país de Europa confinado desde el lunes, ha sumado en el último día más de 15.000 nuevos casos, la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Vaya que esta pandemia no da tregua. En Europa, 15.000 nuevos casos en Austria para un país de 9 millones de habitantes. Realmente es una cifra muy, muy alta. Ayer nos recordaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que en México su cifra más alta alcanzada en estos casi 2 años de pandemia fue alrededor de 24.000 casos, pero en un día. Pero estamos hablando de un país con más de 120 millones de habitantes, para que pues nos demos una idea de la situación por la que hoy por hoy está atravesando Austria y el resto de los países europeos. Alemania también ya con nuevas restricciones y sin duda alguna unas fiestas navideñas pasadas por muchas restricciones en medio de este rebrote de la pandemia. Y mire, falta todavía, por cierto, hablando ya también del continente americano, de una nueva ola, porque esta podría derivarse de la llegada del invierno precisamente en algunos países de este continente. El médico internista e infectólogo Jaime Briceño Ramírez explicó que prácticamente queda un rebrote invernal de COVID, por lo que no es momento de renunciar al cubrebocas. Si tú me haces la pregunta, ¿cuándo dejaremos de usar cubrebocas? Bueno, híjole, difícil porque quisiera uno, en términos de salud, que fuera la nueva normalidad, honestamente. Pero sabemos que no va a ocurrir así, sabemos nuestro comportamiento como es, conocemos el espíritu, yo diría que latinoamericano, de ser cercanos. Y bueno, la OMS ha anunciado que en 2022, marzo, probablemente se pueda esperar ya el fin de la pandemia, cuando ya la mayor parte de los países haya logrado sus objetivos de vacunación, o ya se haya alcanzado una inmunidad de rebaño que involucra al 60-70% de cada región contagiada o vacunada, ¿no? Como especialista quisiera que nunca se dejara de usar la mascarilla, pero probablemente a mediados del próximo año suceda. Recordó que cuando fueron aplicadas todas las medidas contra COVID, la influenza disminuyó drásticamente en los distintos países. Por ejemplo, en Australia, la influenza se desplomó hasta 95%. En Reino Unido bajó más del 85%.
Estamos ya en la parte, yo diría que en el 80% ya de esta pandemia, y ya nada más nos queda este rebrote que va a ocurrir seguramente en invierno, y probablemente en febrero o marzo estemos hablando ya del final, de las etapas finales de la pandemia. Informó Elizabeth Ortiz. La Comisión de Salud Pública en España da luz verde al nuevo semáforo COVID que actualiza los umbrales de riesgo que miden el nivel de alerta de la pandemia y trabaja en la definición de restricciones que irán aparejadas a cada uno de ellos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló que la importancia de tener una nueva visión y mirada de los indicadores que midan el riesgo ante la situación actual que se vive en esa nación. Mientras tanto, después de la decisión de los tribunales de justicia del País Vasco de no autorizar la implementación del pasaporte COVID en determinadas actividades, comunidades como Navarra, Aragón y La Rioja prosiguen en su intención de sacarlo adelante y esperar el aval de sus tribunales ante el acuciante repunte de contagios en las últimas semanas. Hasta el momento, el documento sanitario se encuentra implantado en Baleares, Galicia y Cataluña para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno y representa también una medida vista con buenos ojos por gran parte de los gobiernos autonómicos, aunque cada vez alzan más voces que piden al gobierno establecer una norma común en toda España. Estados Unidos se prepara para celebrar el Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes en este país. ¿Cómo se celebrará este año? Escuchemos la siguiente pieza informativa. Estados Unidos enfrentará una nueva prueba de fuego en el Día de Acción de Gracias. Y es que este año es diferente al 2020, porque ahora sí se cuenta con vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, hay un gran porcentaje de la población que no se vacuna y los contagios van a la alza. Y ahora, con esta celebración que implica una mayor movilidad en todo el país, se eleva el riesgo de que otra vez los servicios sanitarios se vuelvan a saturar. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la media acumulada de 7 días de casos nuevos diarios ha aumentado a 88.482. Eso significa un aumento del 16.1% del promedio de 76.223 reportados la semana pasada. El número total de casos de COVID en la Unión Americana desde el inicio de la pandemia es ahora de más de 47.3 millones de personas. Alrededor de 196 millones de estadounidenses están vacunados, mientras que unos 34,5 millones de estadounidenses han recibido una tercera dosis de refuerzo. Las autoridades de salud en Estados Unidos están preocupados por un aumento en los casos que afecta a los no vacunados o vacunados de manera parcial, o a aquellos que pueden ser vulnerables incluso a una infección leve por COVID. Esto es alrededor de 57 millones de personas mayores de 12 años que no han sido vacunados. Los niños también son motivo de especial preocupación, ya que los de 5 a 11 años solo fueron elegibles para la vacuna a principios de este mes, por lo que la gran mayoría no se vacunará a tiempo para el Día de Acción de Gracias de este jueves. Los menores de 5 años todavía no pueden ser vacunados, por lo que se encienden las alertas en Estados Unidos ante esta festividad, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. Aunque hubo promesas y varios intentos por distribuir vacunas para los países más pobres, solo se ha entregado hasta ahora una muy pequeña fracción. En septiembre había al menos 1.000 millones de dosis disponibles para redistribuir a los países de bajos ingresos, pero pese a las promesas públicas de los países ricos, solo una pequeña fracción de esas dosis se entregaron. El último informe del Grupo Independiente de Preparación y Respuesta frente a las Pandemias establecido por la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la desigualdad en el reparto de las vacunas y que la salud a nivel internacional no puede convertirse en el rehén del sector farmacéutico. Por un lado, las responsables del grupo, la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark,
declararon sentirse alentadas por algunos de los avances para solucionar las principales lagunas detectadas en la preparación y en la respuesta ante pandemias, y también destacaron que las conversaciones en torno a este tema se llevan a cabo en los lugares adecuados. Pero por otro lado, la idea de que un trabajador sanitario pobre esté desprotegido mientras los sanos y ricos reciben dosis de refuerzo debería plantear un profundo dilema moral. Para esto solo hay una solución: la equidad de las vacunas, destacó la expresidenta de Liberia. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Honduras a saludar a nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, para que nos presente el más reciente informe. ¿Qué está pasando allá en Honduras? Naomi, te escuchamos. Muy buen día. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La Secretaría de Salud inauguró la sala de situación de red de vigilancia Centinela de eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización y eventos adversos de especial interés para la vacuna contra el COVID-19 en la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo, con el objetivo de llevar un control de casos que surgieran. La población hondureña se verá beneficiada ya que se asegura la calidad de los datos en la vigilancia, porque permite concentrar, organizar y transformar la información de manera confiable, segura, consistente, completa y veraz. El monto del apoyo de la OPS asciende a 579.091 lempiras que vendrán a fortalecer el trabajo que realiza el Departamento de Farmacovigilancia, y este contempla además la donación del equipo, insumos y mobiliarios, siendo el presupuesto de la cooperación técnica que implica el diseño e impresión de lineamientos y material de comunicación, gorras, chalecos y la cooperación técnica que se brinda a través de un consultor. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19, ya se han inmunizado a más de 4.530.165 con la primera dosis y 3.212.890 con la segunda dosis, siendo un total de 7.743.055 hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 10.001.077 vacunas a través de diferentes mecanismos. El Hospital Escuela contará con una nueva unidad de cuidados intensivos para pacientes contagiados con COVID-19. La misma estará equipada con 11 camas hospitalarias. El área estará anexa al Centro de Estabilización y Cuidados Intermedios del Centro Asistencial. El proyecto es llevado a cabo gracias al aporte financiero de la Fundación MAFRE y la Cámara Hondureña de Aseguradores y la contraparte del Hospital Escuela, con la ejecución a cargo de la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela. La obra ya tiene un 75% en su avance de construcción. En cumplimiento de los lineamientos técnicos emitidos por el Programa Ampliado de Inmunización, el esquema establecido en Honduras para la aplicación de la dosis de refuerzo y tercera dosis en inmunocomprometidos moderados y severos es el siguiente. Dosis de refuerzo, vacuna de Pfizer 6 meses o más después de la segunda dosis, independientemente del tipo de vacuna recibida: Moderna, Pfizer, AstraZeneca o Sputnik V. A trabajadores de salud, adultos mayores de 60 años en asilos y centros de cuidado diurno, a excepción de los hondureños que se aplicaron la vacuna de Johnson & Johnson en el extranjero, que deberán recibir la dosis de refuerzo 2 meses o más después de la única dosis de dicha vacuna. Las autoridades sanitarias piden al personal sanitario acudir a recibir esta dosis de refuerzos para prevenir las formas graves del virus y continuar con las medidas de bioseguridad. Honduras ya sobrepasa los 377.293 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 118.848 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.373 hondureños. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Gracias, Naomi, gracias de verdad por este informe. Y mire, de Centroamérica nos vamos ahora de nueva cuenta a Europa, porque esta pandemia de COVID-19 podría haber incrementado el consumo de alcohol, al menos en Suecia. Suecia se enfrenta a un grave problema de adicción al alcohol ligado a la COVID-19. Las ventas de este tipo de bebidas aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia. Ahora, casi 2 meses después del fin de las restricciones que impusieron a muchos suecos el teletrabajo, 1 de cada 5 empleados tiene problemas de abuso o consumo peligroso de alcohol.
Hay un estudio reciente publicado en la muy prestigiada revista The Lancet que establece que algunos pacientes que han contraído el virus SARS-CoV-2 han registrado síntomas y malestares hasta por 12 meses. La mayoría de los síntomas de la COVID-19 en los pacientes hospitalizados se resuelven en un plazo de 12 meses, según los casos que se han podido monitorear por sus propios médicos tratantes. Sin embargo, alrededor de la mitad sigue experimentando al menos un síntoma persistente después de ese tiempo, revela un estudio de más de 1,200 pacientes publicados en la revista The Lancet. 1 de cada 3 personas seguía experimentando dificultad para respirar y las deficiencias pulmonares persistían en algunos pacientes, especialmente los que habían padecido la enfermedad más grave de COVID-19. A los 12 meses, el 35.7% de los pacientes que se sometieron a pruebas adicionales de salud pulmonar presentan deficiencias de disfunción. El estudio arrojó como conclusión que, en general, los sobrevivientes de la COVID-19 en su forma más grave estaban menos sanos que las personas de la comunidad en general que no se habían infectado con el virus. Los resultados sugieren que la repercusión de algunos pacientes tardará más de un año, por lo que se debería tener en cuenta al momento de planificar la presentación de servicios sanitarios tras la pandemia. Según los datos del estudio, se especifica que la fatiga o la debilidad muscular fue el síntoma más común reportado, con alrededor de la mitad de los pacientes experimentando esto a los 6 meses, cayendo la prevalencia a 1 de cada 5 pacientes al año y más, mientras que casi 1/3 de los pacientes declararon tener dificultad para respirar a los 12 meses, cifra ligeramente superior a la de los 6 meses, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la Comisaría de Salud en Europa asegura que son las personas no vacunadas las que están impulsando esta cuarta ola de COVID-19 en este continente. Europa está siendo azotada por una nueva ola de la pandemia, impulsada esta vez por los no vacunados. Es la advertencia lanzada por Bruselas tras semanas de cifras récord en varios países. Alemania es uno de ellos. Muchos de los mercadillos navideños han cerrado, en otros no se permite el acceso a los no vacunados. Austria no quiere quedarse sin Navidad, por lo que este lunes comenzaba un nuevo confinamiento. La UE trata de coordinarse. La comisaria de Salud ha defendido las vacunas, asegurando que siguen siendo un arma clave en nuestro arsenal. Numerosas personas en toda la UE, jóvenes y mayores, estarían en una situación de salud mucho peor, de no ser por el despliegue récord de los programas de vacunación contra la COVID-19. Pero ahora nos enfrentamos a una pandemia impulsada principalmente por los no vacunados. Por desgracia, el aumento en las cifras está alimentando las dudas sobre las vacunas y todos tenemos que tomar una posición firme contra esto. La República Checa y Eslovaquia están actualmente en cabeza en todo el mundo respecto a la incidencia de contagio, con más de 1.200 y más de 900 respectivamente. Eslovaquia ha empezado un confinamiento parcial para los no vacunados y el gobierno considera seguir el ejemplo de Austria, donde la vacuna contra la COVID-19 será obligatoria a partir de febrero, una medida que de momento no baraja la República Checa. Así es, varios países, entre ellos Austria, están imponiendo como obligatoria la vacuna contra COVID-19. Para aquellos que se rehúsen a ser vacunados, tendrán entonces que permanecer confinados en sus casas. Vaya situación por la que hoy por hoy está atravesando este continente. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre esta situación por la que atraviesa Europa. 700.000 personas podrían morir de aquí a marzo por COVID-19 en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagio. Es la alerta lanzada por la Organización Mundial de la Salud. Según sus pronósticos, 25 países de la región europea se arriesgan a sufrir falta de camas en hospitales. 49 alcanzarían una situación de estrés alto o extremo en las UCI de ahora al mes de marzo. En un comunicado, el director de OMS Europa, Hans Kluge, ha instado a adoptar un enfoque que vaya más allá de la vacuna. Una postura que pase por las dosis estándar y una de refuerzo si es ofrecida, pero también por la incorporación de medidas preventivas. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información.
Le recordamos las formas de hacer contacto. Como siempre, es un gusto recibir sus preguntas, sus comentarios y opiniones en @Canal 44 TV, en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Y aprovechamos también para recordarle que esta semana será nuestra última semana de coronavirus, la pandemia, de forma diaria, toda vez que a partir de la próxima semana entraremos en una nueva etapa. Este programa será semanal, una vez por semana, los días jueves, para que usted nos siga sintonizando y nos siga acompañando. El espacio en el que le estaremos informando sobre las novedades, lo que está ocurriendo y, por supuesto, monitoreando permanentemente lo que pasa con esta pandemia de COVID-19. Y mire, por cierto, falta todavía mucho camino por recorrer para considerar que COVID-19 es una enfermedad endémica. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud no ha declarado a la COVID-19 como una enfermedad endémica, es decir, que esté presente ya como una enfermedad más, los científicos consideran que continuará circulando entre la población de manera más predecible. Con el tiempo, la enfermedad podría volverse más similar a enfermedades de rutina como la influenza o los resfriados comunes, que son menos destructivos y mortales de lo que es ahora la COVID-19, dicen virólogos y epidemiólogos. La presencia a largo plazo del virus en la sociedad depende de factores como la inmunización colectiva, ya sea por la propia enfermedad o por la vacunación. Todo depende de cómo siga evolucionando, afirman los expertos en salud pública y enfermedades infecciosas. Una enfermedad es endémica cuando tiene una presencia constante en una población, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Las enfermedades endémicas también siguen patrones predecibles y ocurren en un nivel de referencia esperado, dijo la agencia, por lo que todavía no puede considerarse la COVID como una enfermedad endémica, ya que aún no es predecible, ya que siguen presentándose diversos síntomas y secuelas diferentes y en mucha variedad de tiempo. Una enfermedad es endémica cuando existe en un nivel inicial predecible, mientras que una epidemia ocurre cuando hay un aumento repentino e inesperado de casos. Una pandemia es una epidemia que se generaliza en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo en marzo de 2020 que la propagación del virus que causa COVID-19 había alcanzado niveles pandémicos. Los expertos en enfermedades infecciosas afirman que la erradicación del SARS-CoV-2, reduciéndolo permanentemente a 0 casos en todo el mundo, por el momento no será posible, ni a mediano plazo, al menos en el futuro previsible. La viruela es la única enfermedad humana que se erradicó a nivel mundial, un logro que requirió una exhaustiva campaña de vigilancia y vacunación, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues decirles que estamos muy conmovidos y además muy agradecidos por los comentarios que nos han hecho llegar hasta este programa a través de nuestra gran y querida productora Isaura López, porque bueno, sí, desde esta semana les anunciábamos justamente que el programa Coronavirus, la pandemia, no termina, entra en una nueva etapa y esta nueva etapa implica que no seremos ya un programa diario. Hay que decir que estuvimos transmitiendo por casi 22 meses, desde el año pasado, de lunes a domingo, ininterrumpidamente. A partir de la próxima semana, este programa será semanal, así que pues los queremos invitar de nueva cuenta para que nos acompañen. Sin embargo, bueno, pues hemos recibido varios comentarios sobre esta decisión. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, aprovecho su presencia para leerlos. Buenos días. Querida Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues si me permite, nos han llegado varios comentarios, dice a través de WhatsApp, buen día, he visto el programa desde que empezó la pandemia. Bueno, esa es una pregunta más bien, doctor, si me permite la dejamos al final para que le dé respuesta. Otro mensaje por WhatsApp dice, queremos que se acabe esta pandemia, pero no el programa Coronavirus, la pandemia. Sus extraordinarias conducciones para una servidora, para usted, doctor, los hemos tenido diario con nosotros, los hemos hecho parte de nuestra familia, muchas gracias, los vemos diario, los vemos varios de la familia con toda la confianza en cada uno de sus comentarios, no queremos que nos abandonen, los necesitamos mucho, nos han dado certidumbre sin salir de casa. Un programa como este con tanta calidad no lo hay en otro lado, tienen calidad profesional, no nos abandonen por favor, gracias por todo lo que han aportado. No, hombre, pues muchas gracias por este comentario. Nos dice también otra persona a través de WhatsApp, quedé muy sorprendido
al saber que se dejará de transmitir su importante programa diariamente. Creo que no es el momento adecuado, dado que posiblemente está comenzando otro pico de contagios y muertes y necesitamos toda la información posible que ustedes nos proporcionan. Ojalá que sea posible seguir transmitiéndolo día con día como hasta ahora, pues se ha vuelto indispensable en esta pandemia. Pues muchas gracias por esos comentarios. Lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo con mucho gusto y además con un equipo que es de alta calidad, que ha procurado la información más apegada a ciencia, a aspectos tecnológicos, a academia, y hemos procurado que esa información sea traducida a aspectos que sean útiles en el día a día en la prevención de esta terrible enfermedad, porque así lo ha sido. La intensidad de la pandemia pues nos ha afectado en todos los aspectos, el sanitario, el económico, el social, etcétera. Y bueno, yo también estoy conmovido por los comentarios que nos hacen llegar y agradecido por los conceptos que nos transmiten. Doctor, usted ha dicho algo que es muy cierto. Hemos hecho este programa con mucho gusto. Yo creo que pocas veces se tiene la oportunidad de estar en proyectos donde uno se siente totalmente identificado, involucrado. Y gusto no tanto porque el tema sea algo para claro dar gusto, no. Sí. porque sin duda alguna, vaya que lo padecimos mucho al principio. Claro. No fue fácil lidiar con tantas noticias tan abrumadoras y aprender precisamente de esta nueva enfermedad, pero sí que con el gusto de poder informar y de poder saber que el trabajo es de utilidad en estos tiempos tan complicados, tan aciagos, y que a final de cuentas logramos de alguna manera sí ayudar con información fidedigna, que usted por supuesto siempre nos presentaba y nos presenta muy apegada a la ciencia, pues romper también con esta mala ola y mala racha de infodemia que afectó tanto a tantas familias, doctor. Sí, efectivamente, y que puede seguir afectando porque la pandemia de COVID-19 no ha concluido. Efectivamente, estamos ante el riesgo de una cuarta ola, Europa lo está viviendo y ese riesgo estará latente seguramente durante algunos meses más, de tal suerte que habrá mucha atención de nuestra parte para que en esta nueva modalidad de transmisión semanal del programa procuremos condensar lo más relevante que cada semana vaya ocurriendo para podérselos ofrecer a nuestra amable audiencia. Así que no nos vamos, nada más. No, claro que no. Nos cambiamos, digamos, a otra etapa, ¿no? A un programa semanal y, como usted bien dice, trataremos de ahí condensar toda la información que se genere pues en una semana. Nos dice otra persona también a través de WhatsApp, es una pregunta, dice, una pregunta y un comentario: ¿por qué se necesita que la población esté vacunada y los no vacunados, por qué nos pueden contagiar si ya uno está vacunado? Y agrega, el doctor Héctor Raúl es una eminencia, gracias a él he comprendido mucho acerca del virus, mis felicitaciones por el programa, y qué bueno que sigue este programa. ¿Cómo es posible que en un hospital se den cuenta que es otra variante, hacen pruebas de laboratorio y tan rápido lo detectan? ¿Quién detecta una nueva variante? ¿A quién se lo comunican? Gracias. Dos preguntas, doctor. Por una parte, ¿por qué los vacunados pueden seguir contagiando o ser transmisores del virus, doctor? Hay algunos estudios que demuestran que las personas que no están vacunadas transmiten con mayor intensidad el virus que las personas que están vacunadas. La razón es, la persona que está vacunada puede entrar en contacto con el virus, pero de forma muy rápida su sistema inmune lograr evitar que ese virus esté entrando a las células que va a infectar y por lo tanto al no entrar a las células que infecta no se reproduce con tanta velocidad y con la intensidad que en cambio una persona no vacunada sí penetra el virus a la célula que infecta, se reproduce, genera más partículas virales y entonces la carga viral de los no vacunados es más alta que la carga viral en las vías respiratorias
que tienen las personas sí vacunadas. Esa es la gran diferencia, y al tener mayor carga viral las personas no vacunadas transmiten más eficientemente la enfermedad y transmiten un inóculo viral más alto, lo cual puede representar un riesgo para el que se contagia. Esa es la razón. Claro, y que lo hemos expresado, usted lo ha detallado, doctor, en algunos otros programas. Las vacunas, lamentablemente hasta ahora ninguna en el mundo y ninguna en la historia es 100% efectiva desde el punto de vista de protección, es decir, siempre hay un porcentaje en el que estamos expuestos a contagiarnos de virus o bacterias. Sí, efectivamente, y la vacuna no es una barrera externa que evite que un determinado patógeno llegue al organismo. La vacuna genera una respuesta inmune, y esa respuesta inmune es la que está alerta para un momento en el que entre un patógeno, inmediatamente actuar en contra del mismo, en contra de su penetración y reproducción en los diferentes órganos, sistemas, tejidos corporales. Entonces, en todas las vacunas se puede dar el caso de que una persona sí se infecte por el patógeno para el que se generó la vacuna, pero que no se desarrolle la enfermedad. Esa es la clave. Claro. Es la manera en la que funcionan las vacunas. Así es. Esta misma persona, doctor, nos pregunta sobre cómo es posible que se detecten de manera tan rápida las variantes. Bueno, él considera que es muy rápido cómo se detectan. Es que existen varios métodos para detectar lo que conocemos como mutaciones en un determinado patógeno, en este caso el virus SARS-CoV-2. Por principio de cuentas, es fundamental comentarles que las variantes que se han reportado en el mundo dependen de mutaciones que se generan no en todo el virus, sino solamente en una partícula del virus, que es la que abre la puerta para iniciar la infección. Esa partícula es la de la superficie, también conocida como espícula o proteína espicular. Bueno, ahí es en donde ocurren mutaciones de relevancia para que ocurra una infección con mayor intensidad, etc. En esa proteína se puede ya sea desglosar completamente la estructura de la proteína, o se puede ir directamente a la búsqueda de esas mutaciones en diferentes regiones, y por ese motivo es más rápida la detección de dichas mutaciones. Si se tuviera que hacer el desglose genético de toda la partícula viral, efectivamente tiene razón quien nos hace la pregunta, no sería tan rápida la detección. A eso se le conoce como secuenciación completa del genoma. Para las variantes habitualmente no se hace una secuenciación completa del genoma. Se hace, digamos que, una menor secuenciación exclusivamente de esa proteína espicular para detectar esas mutaciones. Claro. Y también hay que decir, doctor, que una vez que se han identificado, hay una vigilancia epidemiológica también. Hay equipos que están tomando muestras aleatorias o revisando muestras aleatorias para ver qué tanto están circulando estas nuevas variantes, doctor. Efectivamente. Y al conocer ya en dónde está la mutación, por ejemplo, de la variante Delta, ya luego se desarrollan exámenes de laboratorio específicos para ir y buscar esa mutación, o para buscar las varias mutaciones que son características de las variantes que se van describiendo en el mundo: la alfa, la beta, la gamma, la delta plus, etcétera, lambda, kappa, etcétera. Hay muchas variantes ya detectadas. Entonces, luego se generan estos métodos de laboratorio para detección más rápida, y de esa forma, como bien lo señalas, Belén, tener esa vigilancia virológica, epidemiológica, porque, por ejemplo, en México se han detectado prácticamente todas las variantes.
Claro que en diferentes porcentajes comparativamente con otros países y regiones en el mundo. En México hay menos variante gamma que en Brasil, menos variante beta que en Sudáfrica, menos variante delta que en Europa y la India, pero hay todas las variantes. Es más, uno de los últimos estudios de detección de variantes en México ha sugerido que la variante predominante en los últimos meses ha sido la delta, incluso en México. Hasta hace un mes aproximadamente no se habían hecho búsquedas tan extensas, por ejemplo en México, de variantes. Se habían analizado aproximadamente 20,000 muestras para de alguna manera detectar qué variantes estaban circulando. Tampoco es que en cada paciente tenga importancia definir qué variante es. Es un asunto de vigilancia epidemiológica para ver proyecciones que pudieran generarse en el futuro. Con este comentario, doctor, regresamos después de la pausa, si claro, le parece. Volvemos. Con todo gusto. Lo comentábamos ya antes de irnos a la pausa, la situación en Europa empeora cada día. La Organización Mundial de la Salud prevé que el número de muertes para la primavera del próximo año podrían llegar a 2.2 millones. Las muertes por COVID en Europa se duplicaron al pasar las 2.100 defunciones a finales de septiembre a 4.200 por cada jornada en esta nueva ola. Ahora COVID-19 es la principal causa de muerte en Europa y Asia Central, por lo que se espera que haya una alta presión en los hospitales en 25 países y un estrés extremo en las unidades de cuidados intensivos en 49 de las 53 naciones desde ahora hasta marzo de 2022. Los países de la región ya rebasaron las 1.5 millones de muertes. La proyección es llegar a los 2.2 millones de defunciones para la primavera del siguiente año. Hay que adoptar el enfoque de vacuna más, señaló el director regional de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug. Los 3 factores principales que impulsan la alta transmisión actual de COVID son la variante delta del virus, que es altamente transmisible y que ningún país reporta más del 1% de cualquier otra variante. En los últimos meses, muchos países han indicado a sus poblaciones que COVID-19 ya no representa una amenaza de emergencia y han suavizado medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico en espacios concurridos o confinados. Ahora el clima se ha vuelto más frío y la gente se está reuniendo en el interior. Con una gran cantidad de personas que todavía no están vacunadas y una protección reducida inducida por la vacuna contra infecciones y enfermedades leves, muchas personas quedan vulnerables al virus, informó Elizabeth Ortiz. Pues vaya esta situación, doctor, sin duda alguna, muy preocupante porque ha ido escalando. No es que hemos visto una contención inicial, sino que conforme avanzan los días, son más países que están reportando un incremento importante en el número de casos. Sí, y además en las fatalidades. Es impresionante, 4,000 nuevos casos en un solo día en la región. Recordemos que para cuando se tuvo la primera ola, a nivel mundial, el número de fallecimientos estaba más o menos en ese orden, de entre los 4,000 y los 8,000 fallecimientos diarios. Y claro que ya era alarmante. Ahora concentra esa cantidad para una sola región, para Europa, preocupante. Y además países como Alemania, como Rusia, como ayer lo comentábamos, Austria, que teniendo menos de 10 millones de habitantes, esté teniendo hasta 10,000 nuevos casos en un solo día. 15,000. 15,000, ¿verdad? Y el caso de Alemania, 35,000, también siendo un país que creo que tiene alrededor de 30 millones de habitantes. 30 y pocos más millones creo. De habitantes. El caso de Rusia, bueno, es un país con mucho más número de habitantes, pero hasta 35,000 nuevos casos en un solo día. Entonces,
Europa está viviendo con mucha intensidad este fenómeno. Ya no se esperaba que se tuviera tanto impacto. Lo que se esperaba era que las diferentes regiones tuviéramos nuevos brotes, pero no de tanta intensidad. Si uno revisa, y hago la invitación a quienes nos escuchan, a que, por ejemplo, en una página muy interesante en la web, en donde está información de la Universidad de Johns Hopkins, pero que se llama Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, se pueda accesar a una gráfica que es el número de contagios diarios por regiones en el mundo, y ahí vamos a poder ver cómo para el caso de Latinoamérica y el Caribe, a la baja, como tendencia muy clara en los últimos 2 o 3 meses, pero vamos a poder observar que la mayor parte de los países en el mundo o se mantienen o van a la baja, mientras que Europa tiene una curva ascendente impresionante. Está de forma muy gráfica en esa publicación. Y pues lo otro que preocupa es que a pesar de lo que están viviendo, sigue existiendo tanta reticencia a la utilización de medidas de protección, vacuna, y esas movilizaciones, esas manifestaciones, que en sí la propia manifestación representa un riesgo de transmisión de la enfermedad. Totalmente, miles de personas reunidas en un espacio sin cubrebocas y sin sana distancia. Doctor, hasta hace todavía algunos muy poquitos meses hablábamos ya de la posibilidad de que COVID-19 se convirtiera en una enfermedad endémica. Con eso que está ocurriendo en Europa, me parece que todavía no es tiempo de hablar de ello, doctor. No, todavía no es tiempo, y todavía no es tiempo de hacer una predicción de lo que podría ser el fin de la pandemia. La OMS, a través de su director, ha dicho que no va a ocurrir, por lo menos durante el primer trimestre del 2022, una declaratoria de fin de la pandemia. Y con lo que estamos viendo, es posible que esto se alargue a un periodo más largo, mayor. En ese sentido, fíjate, Belén, existen también algunos análisis de proyección que a través de modelos matemáticos bayesianos, que son los que ayudan a hacer estas predicciones, en la Universidad de Washington, específicamente en la página de Datos en Salud de la Universidad de Washington, podemos ver como si, por ejemplo, en el escenario del día de hoy, en México, se perdieran las medidas de protección como el uso universal de cubrebocas, para el mes de marzo próximo estaríamos teniendo otra ola importante de pandemia, pero además estaríamos llegando posiblemente a algo así como 600,000 fallecimientos. En estos momentos estamos cercanos a 300,000 fallecimientos. Entonces, estaría duplicándose el número de fallecimientos, aún con todas las variables que tenemos identificadas en este momento, que son vacunación, en un porcentaje, si tú quieres, moderado, 51% de población mexicana con esquema completo de vacunación, 61% con al menos una dosis, y aún considerando que durante estos periodos previos se estuvo teniendo más o menos cuidado con las medidas de protección. Si para diciembre, fiestas decembrinas, se pierde esta disciplina, podemos estarnos viendo en marzo con cerca del doble de fallecimientos respecto de los que hemos tenido a lo largo de la pandemia de
declaratoria año y medio en México, ¿no? Doctor, algo que podemos ayudar a evitar que suceda si seguimos observando las recomendaciones: uso de cubrebocas, sana distancia, quedarnos en casa si no es estrictamente necesario realizar alguna actividad. Así y es. por supuesto la vacunación, que es reuniones que una no de las sean grandes- masivas durante el periodo navideño, familiares, Sí, que ese es otro. íntimas, cercanas. Vamos a ver qué sucede en este periodo de Navidad, doctor, acá en México, porque sí, todavía el año pasado, con muchas restricciones, ni qué decir el antepasado, pero me parece que este año, en donde las familias ya casi han quedado inmunizadas, en su mayoría, pues sí va a poder haber un poquito más de libertad, pero siempre y cuando también, aún así, tomando nuestras medidas, ¿no, doctor? Efectivamente, Belén. Ahí está la clave. Muy bien, doctor, pues como siempre, muchísimas gracias. No, por gracias a ti, habernos Belén. acompañado en esta que ya es nuestra última semana, por cierto, Sí. la estamos disfrutando mucho, y pues no nos vamos, simplemente cambiamos de horario, no de horario, sino de día, que vamos a estar solamente un día a la semana, y esperamos que seguir contando con la preferencia de nuestra audiencia. Así lo esperamos, a quienes les agradecemos la gentileza de seguirnos, tal como lo manifestaron en algunos de los mensajes. Gracias, doctor. Gracias, Belén. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que se quede en la programación de las televisoras que transmiten este programa y también para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.